Hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y poco se recuerda cuáles son los motivos. Se pretende regalarle bombones o rosas a las mujeres cuando hoy es un día de conmemoración, memoria y recuerdo, porque un 8 de marzo de 1875 120 mujeres fueron asesinadas por la brutalidad policial. Cientos de mujeres habían salido de una fábrica textil en Nueva York para exigir mejoras salariales y para que sus salarios también se equiparen con los de los varones y por otros derechos laborales. La sociedad de la época no lo toleró y por eso las mandó a masacrar. 120 de ellas fueron asesinadas. Por eso hoy no es el Día Internacional de la Mujer solamente, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y en muchísimos lugares se han hecho manifestaciones. En muchísimos países además se hizo una huelga para demostrar la importancia y el rol de la mujer en el trabajo, en lo cotidiano y cómo el mundo no podría seguir adelante sin las mujeres. Por eso, para lograr esa igualdad, para lograr ese cambio, se necesita una modificación cultural desde muy pequeños, desde el fondo de las sociedades, tanto para niños como para niñas. Queríamos iniciar esta reflexión de esta manera en Ojo con los Medios y ya vamos a empezar con Venezuela, que es el tema que nos ha ocupado durante las últimas semanas. Se cerraron las actividades internacionales en ese país, actividades internacionales en homenaje al 4º aniversario del fallecimiento del expresidente Hugo Chávez. También hubo un foro vinculado al tema de la comunicación, organizado por la Red de Intelectuales por la Humanidad. También estuvo el 14º encuentro del ALBA y tuvimos la posibilidad de estar comunicados con Andrés, que fue especialmente a Caracas para hacer una cobertura de todos estos actos internacionales en solidaridad con Venezuela y los ataques a su democracia. Vamos a arrancar con una nota que hace un resumen justamente de estas actividades internacionales. Dirigentes sociales y políticos, intelectuales y artistas de América llegaron a Venezuela para recordar al comandante bolivariano Hugo Chávez a 4 años de su fallecimiento. Es la diplomacia de los pueblos que se hizo presente en nuestro país para acompañarlo a usted, presidente, para acompañar a la revolución bolivariana y acompañar al pueblo de Venezuela en este momento histórico donde Venezuela ha sido seleccionado como un objetivo imperial a destruir la revolución bolivariana. Venezuela vive una hora decisiva, como afirma la declaración 14ª de la cumbre de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América Latina, el ALBA. En Venezuela se libra la nueva batalla de Ayacucho, la batalla por la segunda independencia de los pueblos de América Latina. En el acto se presentaron las conclusiones del trabajo de los invitados internacionales que debatieron en mesas sobre comunicación y movimientos sociales. El presidente Maduro fue el encargado de cerrar el acto. Criticó con dureza a los gobernantes de derecha de la región. No tengo ninguna duda, después de ver la masacre que se está convirtiendo los gobiernos neoliberales de Macri en Argentina, el gobierno golpista, ilegal de Michel Temer en Brasil, no tengo ninguna duda que la segunda ola latinoamericana será más profunda, más masiva y más radical en los cambios y transformaciones de nuestro continente. El presidente también criticó al Senado de los Estados Unidos, que pidió la aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos contra Venezuela. No van a poder con nosotros. Con carta o sin carta los vamos a derrotar por la calle del medio y va a prevalecer la revolución bolivariana por encima de traidores como Almugre. La preocupación central de estos encuentros internacionales en Caracas es el avance de la derecha política en la región, que ya tiene el gobierno de Brasil y de Argentina y cuenta con el apoyo de grandes medios de comunicación occidentales para avanzar también contra otros gobiernos progresistas como el de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas. Como te decíamos, Andrés Salari se encuentra en Caracas en exclusiva para traernos información de primera mano aquí a Ojo con los Medios. Nos preparó una selección de lo más importante del discurso de Nicolás Maduro. Vamos a ver 3 fragmentos de ese discurso y empezamos ya mismo
con Andrés, la introducción de Andrés y luego las palabras del presidente constitucional de Venezuela. No lo duda nadie. Ojo con los medios presentes en Caracas, Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro hace un cierre a una serie de encuentros que marcan el 4º aniversario del fallecimiento de Hugo Chávez. Las conclusiones también del encuentro de la red de intelectuales en defensa de la humanidad son resumidas en este discurso político y en un momento muy especial de nuestra América Latina. Vamos a repasar los momentos más destacados del discurso del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. Todo este proceso que hemos vivido nos ha exigido y nos exige mucho. Cada proceso tiene sus características regionales, subregionales, nacionales. Los procesos de cambio histórico que la humanidad está abordando en este momento están en una dura pugna con las tendencias más ultrarreaccionarias que se hayan conocido desde el final de la llamada Segunda Guerra Mundial. Nunca antes, desde final de la Segunda Guerra Mundial, las corrientes humanistas, progresistas, democráticas, revolucionarias, socialistas, habían enfrentado tendencias tan reaccionarias como las que hoy enfrentamos, lo cual, como ustedes mismos lo han expresado en sus documentos y discursos, configura un cuadro muy especial de la lucha por un mundo pluripolar, multicéntrico, democrático, donde podamos todos compartir el destino de la humanidad. Hoy no cabe ninguna duda el resurgimiento de las tendencias xenófobas, neofascistas, neonazis en el mundo. Y creo que de manera temprana, y lo expresa este conjunto de eventos internacionales en Caracas, los movimientos progresistas, de izquierda, humanistas, democráticos, revolucionarios del mundo, estamos tomando posición. Y ese es un elemento que tenemos que anotar como un elemento positivo que nos debe llenar de fuerza articuladora. Estamos tomando posición de vanguardia al denunciar, al develar, al enfrentar nacional, regional y mundialmente todas estas corrientes. Y al generar bien temprano, apenas en este año 2017, las respuestas globales que los movimientos sociales, los movimientos de ciudadanos de conciencia, los movimientos revolucionarios debemos generar. Nosotros hemos llamado, como presidentes en ejercicio del movimiento de países no alineados, a impulsar un gran diálogo de civilizaciones por la paz, un gran diálogo de culturas, un gran diálogo de religiones, un gran diálogo por la humanidad, de la diversidad de la humanidad, como elemento clave para atajar, neutralizar y derrotar todas las tendencias xenófobas, extremistas que la derecha ha generado en Europa y en los Estados Unidos fundamentalmente. Estas corrientes responden a una crisis, como bien lo dicen ustedes, queridos compañeros, compañeras del mundo, desde diversas tonalidades que debemos estimular, integrar, de diversas tonalidades del pensamiento político, alternativo, humanista, revolucionario del mundo. Debemos integrar
las distintas tonalidades, respuestas que se están dando hoy desde América Latina y el Caribe. Un poderoso movimiento social y político recorre América Latina y el Caribe. Y apenas empezando este siglo, ha logrado conmover y transformar las estructuras políticas, sociales y económicas de nuestros países. En una primera ola, diría Fidel, por allá en los años 80, en una primera ola de respuestas, no tengo ninguna duda, después de ver la masacre que se está convirtiendo los gobiernos neoliberales de Macri en Argentina, el gobierno golpista, ilegal de Michel Temer en Brasil, no tengo ninguna duda que la segunda ola latinoamericana será más profunda, más masiva y más radical en los cambios y transformaciones de nuestro continente. Uno se fortalece en el combate, en los retos, en los desafíos. Y la base que tenemos, que hemos echado conjuntamente en la batalla contra el ALCA en los 90, contra el mundo unipolar, contra la imposición del modelo neoliberal de pensamiento único, que saqueó completamente nuestros continentes y la forma de vida, que hizo revertir grandes logros de generaciones enteras en África, Asia, América Latina, el Caribe, y que ahora remete contra los pueblos de Europa, sobre todo los pueblos del sur de Europa, que están siendo víctimas de las mismas políticas retrógradas, criminales, que nosotros soportamos y enfrentamos en la década de los 90. Tenemos una base teórica de formulaciones políticas, de propuestas, muy sólida, muy alta. Bien, vamos a ver otro fragmento seleccionado del discurso de Nicolás Maduro, también vinculado a la cuestión latinoamericana, y en este caso el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, por una referencia que hizo sobre los latinoamericanos y su vínculo con Estados Unidos. El presidente del Perú, ¿usted lo conocen? Pedro Pablo Kuczynski conversó por teléfono con el presidente Trump y fue a los Estados Unidos. Él tenía una visita a Estados Unidos de carácter personal. Aquí hay periodistas, ¿verdad? Porque uno de sus hijos o hija se iba a iniciar sus cursos, sus estudios superiores en la Universidad de Princeton. Y entonces él gestionó que con motivo del viaje a Princeton lo recibieran algunas autoridades de Estados Unidos. Donald Trump lo recibió 10 minutos. Yo sé muy bien que hablaron. No me pregunten por qué lo sé, pero lo sé. Al detalle. Al detalle, camarada. ¿Verdad, canciller? 10 minutos. 12, pues, para ser benévola. Él dedicó el 70% de su tiempo a plantearle a Trump la intervención en Venezuela. 70%. Y como nosotros decimos estas cosas, algún día aparece la prueba. Esto sí no es fe divina o religiosa, es que las conocemos, las pruebas las conocemos. Aristóbulo, 70% del tiempo de los 12 minutos que apuradito le dieron en la Casa Blanca, los dedicó el señor Pedro Pablo Kuczynski a pedirle, a estimular, a envenenar al presidente que recién llega a la Casa Blanca, Donald Trump, para que intervenga abiertamente contra Venezuela. Donald Trump dedicó su tiempo a venderle armas,
Y al final sacó de él una palabra así: vamos a comprar ahora sistemas de armas en Estados Unidos. Por eso cuando se salen a la opinión pública allí, a los periodistas, ustedes tienen que ver el video. Donald Trump le dice: Venezuela se porta mal, es un gran problema, como diciendo, no me lo vayas a decir aquí. Diríamos en buen venezolano, deja el fastidio, pues. Y después anuncia que la reunión fue muy buena y van a comprar armas. Ahora, esto no es todo, porque después él va a la Universidad de Princeton y, siendo presidente, ustedes saben que él tiene ciudadanía estadounidense, pasaporte estadounidense, ¿ustedes lo sabían? Siendo presidente del Perú, lo invitan a dar una conferencia en la Universidad de Princeton. Y en la conferencia de la Universidad de Princeton, hablando en inglés, profirió una de las ofensas más grandes que presidente alguno en la historia de América Latina haya proferido sobre nuestro amado pueblo latinoamericano y caribeño. Yo en un principio, cuando leí los cables, creí que era mentira, hasta que vi el video. Y el viernes pasado, en un acto en el Furriel George, en Monagas, con Diosdado, inaugurando un hospital, mostré el video y le pedí de manera respetuosa, inclusive, dado que yo soy jefe de Estado y quiero la unión de Sudamérica por encima de las diferencias ideológicas, le pedí que rectificara públicamente el error que había cometido, el horror que había cometido al calificar a los pueblos de América Latina como perros. Jamás nadie, ni el peor de los dictadores, se atrevió a decir de nuestros pueblos que eran unos perros. Ahora ellos, en vez de con un poco de humildad y sabiduría reconocer que han cometido un error, envían una nota de protesta hoy. Y la nota de protesta dice: el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú se dirige a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en ocasión de expresar su más enérgica protesta y absoluto rechazo a las expresiones insolentes formuladas por el presidente de la República. ¿Quién dijo expresiones insolentes aquí? El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, contra toda América Latina y el Caribe. Aquí tiene que levantarse un movimiento de protesta y de repudio de lo que fue las expresiones denigrantes de Pedro Pablo Kuczynski contra América Latina y el Caribe. Tiene que levantarse un movimiento de opinión, ¿vale?, de reacción, de dignidad, porque ofendió el gentilicio nuestro americano. Ustedes se imaginan, supuesto negado total, que fuera Maduro quien hubiera dicho lo que dijo Kuczynski, se hubieran enterado hasta allá en los montes de Okinawa, donde estaban aquellos soldados japoneses que 40 años después creían que la guerra seguía. Hasta allá se hubieran enterado que Maduro llamó perros a los latinoamericanos. Eso jamás, ni nunca, sucedería. Pero como el presidente de la extrema derecha, antibolivariana, antivenezolana, antilatinoamericana, Pedro Pablo Kuczynski, fue el que lo dijo, salen a protegerlo y a callarlo. Y a continuación te presentamos el tercer extracto del presidente Nicolás Maduro, esta vez sobre los desafíos para la región. Lo vemos y escuchamos. El cambio de paisaje, y decimos en nuestro sentimiento cristiano, 4 años del paso a la vida eterna del espíritu y el ejemplo de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos siempre. El Consejo de Estado, de presidentes y jefes de gobierno de el ALBA decidió
encargar al nuevo secretario general de El ALBA, el compañero David Choquehuanca, y al Consejo de Cancilleres para que agarre Telesur en inglés y lo lleve a su máxima expresión en Estados Unidos, en el Caribe, en África. Porque nos reclamaron duro en la reunión privada, que duró unas 4 horas, los compañeros del Caribe nos reclamaron duro, porque Telesur en inglés está funcionando hace 2 años, pero no se ve en ningún lugar. Es una falla, ¿verdad? Porque lo más difícil es montar el canal, que tenga programación, que tenga noticieros, que tenga documentales, que tenga programas fijos, etcétera. Eso es lo más difícil. Y lo más difícil ya lo hicimos. ¿Ah? Ahora pareciera que llegó el momento de potenciar su llegada a miles de hogares, útiles, necesarios y pertinentes, porque forman parte de lo que nos decía el gigante de los gigantes, el comandante en jefe Fidel Castro, de la batalla de ideas. El siglo XXI es el siglo de la batalla de ideas, de símbolos, de valores. Esa batalla apenas ha empezado. Apenas ha empezado. Uno se fortalece en el combate, en los retos, en los desafíos. Y la base que tenemos, que hemos echado conjuntamente en la batalla contra el ALCA en los 90, contra el mundo unipolar, contra la imposición del modelo neoliberal de pensamiento único, que saqueó completamente nuestros continentes y la forma de vida, que hizo revertir grandes logros de generaciones enteras en África, Asia, América Latina, el Caribe, y que ahora remete contra los pueblos de Europa, sobre todo los pueblos del sur de Europa, que están siendo víctimas de las mismas políticas retrógradas, criminales, que nosotros soportamos y enfrentamos en la década de los 90. Tenemos una base teórica de formulaciones políticas, de propuestas, muy sólida, muy alta. No estamos partiendo de una lucha de resistencia en desbandada o una lucha de resistencia a la defensiva. No, este debate, y no podía ser de otra manera que fuera en el marco del recuerdo, de la conmemoración y de la vigencia del espíritu revolucionario de nuestro comandante Chávez en estas jornadas que han empezado el domingo 5 de marzo y que se proyectan hasta el 15 de marzo. 10 días de debate, de redefinición, de renovación, de reunificación de la revolución bolivariana y del pensamiento revolucionario del siglo XXI. Muchas gracias entonces a todos ustedes, queridos camaradas. Me gustaría nombrarlos a todos y a todas. Y así cerraban los encuentros internacionales en solidaridad con Venezuela, en este caso la Red de Intelectuales por la Humanidad, un encuentro que se centró básicamente en la necesidad de reformular, de pensar una nueva comunicación de masas, una nueva comunicación emancipadora en el contexto de la prensa hegemónica actual, de los ataques por parte de Estados Unidos y la restauración conservadora contra los procesos de cambio. Pero hasta el 15 de marzo continuarán diferentes actividades en Venezuela que se dieron en el marco del ALBA, del 4º aniversario del fallecimiento del comandante Chávez, y también por estos encuentros sobre diferentes características que hubo en Venezuela. Nos vamos a ir con una notita de colores de este primer bloque, y es un fan de Ojo con los Medios que pudo registrar a Andrés Alari en Caracas. Aquí en Venezuela, en vista de que corte pegado.
comunicacional no tiene frontera. Desde acá seguimos el programa Ojo con los Medios a través del canal del Estado Venezolano de Televisión y a través de los distintos medios, las redes sociales, internet y nada, es un tremendo esfuerzo de análisis con mucha frescura, hasta con sátira y con humor de las realidades que nos toca combatir en el continente y en todo el mundo. Venceremos. Segundo bloque de Ojo con los Medios aquí por el Avia Yala Televisión, y te vamos a mostrar en este bloque algo que está pasando un tanto inquietante en Ecuador, y es cierto movimentismo en las Fuerzas Armadas que el presidente Correa cortó de raíz, pero en el marco de la segunda vuelta electoral que se va a realizar el 2 de abril entre Lenín Moreno, candidato de la oficialista Alianza País, y el banquero Lasso por la derecha, que pinta una segunda vuelta muy peleada en este marco de restauración conservadora y choque con los procesos de cambio. Vamos a ver esta nota de la televisión ecuatoriana para interiorizarnos más sobre el tema. Luego de la designación del nuevo comandante del ejército y tras las declaraciones emitidas por el removido general de división Luis Castro, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado oficial en el que aclaró diciendo que el Consejo de Generales de las Fuerzas Armadas no funcionan para analizar escenarios a nivel político o pronunciarse al respecto. Estas reuniones tratan exclusivamente temas de carácter militar y deben ser convocadas con por lo menos 24 horas de anticipación. Para la aprobación de las actas emanadas del Consejo se requiere al menos el 75% de la totalidad de sus miembros. El supuesto consejo al que se refiere el excomandante Castro podría haberse dado como una reunión irregular y en ese sentido carece de la calificación del Consejo de Generales. Por esta razón no se ha podido evidenciar la convocatoria ni la resolución firmada por todos los miembros. En relación a la custodia del material en el proceso electoral, las Fuerzas Armadas cumplieron a cabalidad su trabajo, y así informó el señor Teniente General César Merizalde, jefe del Comando Conjunto al señor Ministro Ricardo Patiño Aroca, mediante documento remitido luego del proceso electoral. Y justamente en Venezuela, en el marco de estos encuentros internacionales, en la que participaron intelectuales, políticos, militantes de distintos grupos de izquierda de todo el continente y del mundo, participó María Augusta Calle. Ella es asambleísta, diputada por Alianza País del presidente Rafael Correa, y Andrés Alari le pudo consultar justamente por esta situación tensa entre un sector de las Fuerzas Armadas y la civilidad, podríamos decir, el gobierno de Rafael Correa. Vamos a ver lo que nos expresaba esta diputada, que además es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa Ecuatoriana. El presidente Rafael Correa tomó la decisión, que por cierto le asiste la ley tomarla, de pedir que la cúpula de las Fuerzas Armadas haga de un paso al costado y nombrar una nueva cúpula de las Fuerzas Armadas, frente a eso que es un derecho constitucional del presidente de la República. Uno de los comandantes, el comandante del ejército, el general Castro, ha hecho algunas declaraciones bastante fuera de lugar, declaraciones guiadas por el resentimiento de que le sacaron, parece que no se dio cuenta que son puestos cargos absolutamente pasajeros, y con mucho malestar de haber sido retirado de la Comandancia General del Ejército. Ha hecho una denuncia que es muy grave, y es que ha dicho que las Fuerzas Armadas perdieron en un momento la cadena de custodia del material electoral, dando lugar a una serie de elucubraciones de parte de la oposición ecuatoriana sobre el intento de fraude para una segunda vuelta que supuestamente tuviera el movimiento de gobierno. Realmente unas declaraciones que a mí me preocupan por ser hechas por un general de la República. Por favor, para los espectadores en Bolivia, ¿cuál es la lectura política de estos hechos? Que una cúpula de las Fuerzas Armadas ecuatorianas tiene un alineamiento muy claro con el candidato
candidato de la oposición, Guillermo Lasso, y que están tratando de crear un ambiente de desconfianza de la población sobre el proceso electoral, de movilización, un ambiente de incertidumbre, un ambiente de desestabilización, algo parecido a lo que se hizo en Venezuela, para que en caso de que los resultados electorales no les sean favorables, acudir al manido argumento del fraude electoral. Y justamente sobre este intento de instalar por parte de sectores de la derecha en Ecuador la posibilidad de un fraude electoral, cosa que es parte del guión desestabilizador de muchos sectores de la derecha cuando hay elecciones en nuestra América. El presidente Rafael Correa habló al respecto, desestimó el mismo y dio las razones, los argumentos y las pruebas por lo cual no podría haber fraude. Lo vemos. El presidente Rafael Correa mostró imágenes en las que desmonta un presunto fraude sin sustento denunciado por actores de la derecha. Correa manifestó que este tipo de engaños es un acto de irresponsabilidad contra el pueblo ecuatoriano. El show de siempre. Y el supuesto funcionario que se llevaba actas, un actor del propio Creo. Póngame la foto, por favor, porque esta foto deben dar vuelta al mundo, para que el mundo sepa lo que con altivez, dignidad, estamos enfrentando como Revolución Ciudadana. Aquí está. Póngame la foto, por favor. ¿No? Supuesto funcionario del CNE robando papeletas. Ahí lo ven. Y acá está el simpatizante de Creo, la misma persona. Así nos engañaron. Esto es lo que hemos tenido que enfrentar estos días, compañeros. Qué irresponsable. Lo vamos a mandar al mundo. Fraude tras el fraude. El jefe de Estado ecuatoriano, durante su programa sabatino Enlace Ciudadano 513, agradeció al pueblo el apoyo en las elecciones presidenciales. Según los resultados oficiales, el binomio Alianza País obtuvo la victoria en la primera vuelta con 39.35%. Porque están tan acostumbrados a perder que están contentos porque lograron una segunda vuelta. Nos faltó medio punto, aproximadamente 60.000 votos para esa segunda vuelta. No se preocupen, ratificaremos el triunfo el próximo 2 de abril. Pero qué victoria popular, ¿no? Qué victoria popular. Veamos los datos, por favor, para binomio presidencial. Lenín Moreno Garcés, Jorge Glass, 39.35%, más de 3.700.000 votos. Diferencia contra la derecha, nuestro inmediato seguidor, candidato banquero, 1.060.000 votos de diferencia, 11.25% de diferencia. Triunfo contundente. El estadista dijo que nuevamente Ecuador marca la ruta, el camino de que los servidores públicos no puedan tener dinero en paraísos fiscales. La noticia de la consulta popular convocada por el gobierno para prohibir el uso de paraísos fiscales por parte de los servidores públicos dio la vuelta al mundo. Hay reportajes de la BBC de Londres, hay reportajes en muchos rincones del planeta. Y el planeta estaba a la expectativa de lo que sucediera en Ecuador. Y el pueblo ecuatoriano le ha dicho al mundo que somos un país de manos limpias, somos gente buena, que no queremos corrupción, que no queremos este oscurantismo del capitalismo salvaje que oculta su riqueza en estos paraísos fiscales y ha dado un sí rotundo a la consulta popular. Muchas gracias, Ecuador querido. Somos el pueblo. Destacó Correa el posicionamiento de Alianza País como primera fuerza política del Ecuador al obtener el 54% de la Asamblea Nacional con 74 curules en el órgano legislativo del país. Correa invitó a los ciudadanos a vencer también en segunda vuelta en paz y seguridad, alejados de la violencia. Públicos no puedan tener. Y en estos días Estados Unidos emitió esos informes en los cuales considera que puede ponerle calificación a los países del mundo sobre diferentes rubros. Esta vez lo hizo, obviamente estamos hablando de Ecuador,
sobre ese país la lucha contra el narcotráfico y los derechos humanos. Desde ya que el gobierno de la Revolución Ciudadana rechazó este informe de Estados Unidos y lo hizo en estos términos. En pronunciarse fue el canciller Long, quien se refirió a dos informes publicados por el Departamento de Estado del país norteño con los títulos Estrategia Internacional sobre el Control de Narcóticos 2017 y otro sobre los derechos humanos. El gobierno de los Estados Unidos no tiene legitimidad moral para emitir informes sobre la situación en terceros países en materia de derechos humanos. El gobierno de Estados Unidos ha incurrido a menudo en violaciones a los derechos humanos. Sobre este tema también se refirió la ministra del ramo porque el informe cuestiona al Ecuador por el trato a los refugiados. En lo que tiene que ver con el trato de refugiados. Todos sabemos y es de conocimiento público el trato que en este momento los Estados Unidos están dando a los migrantes y por ello rechazamos enfáticamente. En el otro informe sobre narcóticos se afirma que Ecuador es un país productor de drogas. Eso es falso y lo rechazamos. Las Naciones Unidas, a través de su oficina especializada, ha dejado claro que Ecuador no es un país productor de drogas. Además se menciona que en Ecuador es propicio el lavado de activos. El GAFI reconoció los avances que ha tenido el Ecuador porque de hecho en octubre del 2015 nos sacó de la lista negra y no nos ha vuelto a incluir en ninguna otra lista. Es por ello que el informe de los Estados Unidos no tiene nada que ver. Las dudas se centraron en la necesidad de buscar reacciones más contundentes ante estos denunciados. En buscar reacciones regionales ante este tipo de informes. Me refiero a UNASUR, CELAC, ALBA, G77, países no alineados. Por supuesto, sería altamente positivo que como bloque de naciones latinoamericanas y caribeñas, no sé, desde la CELAC, desde la UNASUR, desde el ámbito que sea, podamos nosotros también hacer informes en donde establezcamos si es que Estados Unidos viola los derechos humanos. Ecuador exigió además a los Estados Unidos la entrega de varios prófugos de la justicia ecuatoriana refugiados en Estados Unidos por delitos financieros, un expresidente, dos exbanqueros, un exgerente de Petroecuador y un exgerente del Banco Central. Robinson Robles, Hispan TV, Quito. Sería bueno que esos informes de Estados Unidos también recuerden un hecho luctuoso para Ecuador como fue el feriado bancario del año 1999. Hace unas semanas atrás te mostrábamos aquí en los especiales de Ojo con los Medios un documental que mostraba cómo ese feriado bancario también de marzo de este año, en marzo de este año se cumplen 28 años de haber ocurrido, tuvo la complicidad de los sectores oligárquicos de ese país, de los banqueros, y donde esos bancos se enriquecieron apropiándose del dinero de los ecuatorianos. Uno de los que hizo eso es Guillermo Lasso, quien va a competir en segunda vuelta contra el candidato oficialista Lenín Moreno. Y víctimas de ese feriado bancario, de esa apropiación de sus activos, de sus ahorros, de trabajadores ecuatorianos, marcharon en ese país para recordar esa fecha y para recordar quién fue Guillermo Lasso y por qué es un representante de los sectores concentrados de la economía. Los manifestantes llegaron hasta las afueras del Banco de Guayaquil con carteles y consignas ante la posibilidad de que Guillermo Lasso gane las presidenciales. Yo perdí un dinero que con cuánto sacrificio trabajamos para deber de comprarnos una casa. Cuando este señor Lasso hizo esa feria bancaria, perdimos el dinero. ¿Qué tuvimos que hacer? Emigrar. Lasso es acusado de formar parte del gobierno de Yamil Maguad como ministro de Economía y de haber propiciado un feriado bancario y una congelación de depósitos que, según los denunciantes, generaron pérdidas por más de 8.000 millones de dólares. Sin embargo, nunca fue acusado formalmente ante los tribunales.
Si yo hago las leyes, evidentemente no hice nada ilegal, pero es inmoral, es injusto, es un robo, es un atraco. ¿Por qué no se vieron la ley? Porque ellos mismos hicieron la ley. Su preocupación se centra también porque el gobierno actual defiende a los migrantes por el tema de las hipotecas en España, promoviendo la dación en pago para deudores de buena fe, lo que cambiaría con Lasso en el gobierno. Si el señor Lasso llega al poder, evidentemente con su propuesta de internacionalización de la banca, eso quiere decir que las deudas internacionales se podrán cobrar aquí, incluidas las deudas hipotecarias. Por su parte, el expresidente de la Asociación de Bancos Privados y partidario del banquero Lasso cree que estas manifestaciones están tratando de desestabilizar al Banco de Guayaquil. De que ya varios días haya gente desinformada queriendo hacer daño a un banco importante del país que está sólido, está solvente, está líquido. Y que se trataría de una campaña sucia orquestada desde el gobierno contra el candidato opositor. Sin información, comiencen a echarle la culpa a Guillermo Lasso de la crisis bancaria del año 99. Y no existe ningún país en el mundo que tenga la ocurrencia, entre comillas, de concederle el control económico de una nación a un banquero. Según este Frente de Víctimas, el año de 1999, el feriado bancario y el congelamiento de depósitos habría provocado la salida del país de al menos 2 millones de ecuatorianos hacia Estados Unidos y España principalmente. Robinson Robles, Hispan TV, Quito. Thomas Jefferson fue presidente de los Estados Unidos entre el final del siglo XVIII y el principio del siglo XIX. Él dijo una frase que quedó patentada para el resto de la historia y la dijo hace ya más de 200 años. Él dijo, peor que robar un banco es fundar uno de ellos. Guillermo Lasso, el candidato de la derecha ecuatoriana, fue superministro durante unos meses, superministro de Economía en principios del 99, y varios banqueros ocuparon puestos de gobierno ante esa crisis económica y financiera que vivía el Ecuador. Fue un gobierno de tecnócratas y ese tiempo pequeño en el cual los dueños de bancos ocuparon el gobierno del Ecuador sirvió para el blanqueo de sus capitales, para la fuga de capitales del país y para la estafa a los ahorristas en Ecuador. Se calcula que esos pequeños ahorristas perdieron un 60% de lo que habían ahorrado, confiado en el banco toda la vida. Parece que la restauración conservadora es incapaz de generar nuevos liderazgos o liderazgos superadores, aunque sean de derecha, de los procesos de cambio en América Latina. Esto lo hizo Guillermo Lasso en el mismo momento en el cual llegaba al poder Hugo Chávez Frías en Venezuela. Y hoy, tantos años después, Guillermo Lasso tiene la opción de ser presidente del Ecuador. Tiene la opción de terminar con estos 10 años de revolución ciudadana en el cual los organismos internacionales que miden la economía, que miden los índices sociales, los índices de desarrollo humano, marcan a Ecuador como uno de los países más exitosos, que ha combatido con más éxito la pobreza, que ha generado las mejores infraestructuras, que ha aumentado su PBI y que a pesar del último terremoto sigue teniendo una política social incluyente, que además incluye la cuestión de los migrantes, un apoyo muy fuerte a los migrantes, un apoyo muy fuerte a los ecuatorianos fuera del país y también una lucha contra justamente estos sectores concentrados de la economía que llevan sus dineros fuera del país. Por ejemplo, en la última elección se votó si un funcionario puede tener paraísos fiscales, dineros en cuentas opacas, en lugares donde no se pagan impuestos, y la ciudadanía dijo que no pueden. Por lo tanto, a partir de ahora, por suerte, Ecuador no tendrá funcionarios que hayan llevado su dinero mediante empresas fantasmas o empresas opacas. Bueno, la restauración conservadora es esto, y lo vemos en Argentina y lo vemos en Brasil, es retroceso de derechos, es ajuste, es pérdida del salario para la masa trabajadora, es beneficios para los sectores concentrados de la economía. Y estos sectores vuelven, pero vuelven al pasado.
no hay una propuesta superadora de los procesos de cambio. Esto es lo que pasa en Ecuador y hoy, 8 de marzo, a pocas semanas de la segunda vuelta, es importante que estas maniobras de la derecha, apoyadas por medios hegemónicos, apoyadas también por sectores de Washington, salgan a la luz y se conozcan y se sepan. Por eso el destino de los pueblos, el destino de esos ciudadanos y ciudadanas, no te lo va a garantizar la restauración conservadora, porque eso es el retorno al neoliberalismo. Argentina y Brasil son la muestra. Último bloque de Ojo con los Medios, y hoy se recuerda en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, aunque muchos le hayan quitado esa última palabra tan vital y tan necesaria, porque considerarse trabajador, ser parte de la clase, es parte de tener conciencia política. Hoy no se festeja, te lo decíamos cuando iniciamos el programa, no es un festejo porque las masacres no se pueden festejar. Hoy se conmemora que un 8 de marzo de 1875, 120 mujeres fueron masacradas por la brutalidad policial cuando reclamaban en una huelga de 40.000 mujeres del rubro textil por mejores condiciones de trabajo. Por eso es importante que conozcamos la historia, que no olvidemos. Es un hecho que pasó hace mucho y hoy las mujeres, por un mismo trabajo que hacen los hombres, suelen cobrar la mitad. Las mujeres trabajadoras del hogar en muchos países no tienen jubilación. Muchas mujeres y niñas son sometidas a la trata y al tráfico. Muchas mujeres son aún víctimas del abuso en sus hogares, del abuso por parte de sus cónyuges, en sus lugares de trabajo. Los feminicidios siguen aumentando y es necesario saber y conocer el rol de la mujer. Por eso la jornada en general en los países del mundo donde se ha realizado tenía que ver con eso. ¿Qué pasa si el mundo no tiene trabajadoras? ¿Qué pasa? ¿Cómo funcionaría un mundo sin las madres, sin las mujeres? Por eso desde aquí abogamos por un cambio cultural que lleve a una verdadera igualdad entre mujeres y hombres. Vamos a ver una nota al respecto. Mujeres de más de 30 países convocaron para este 8 de marzo al paro internacional de mujeres bajo la consigna: si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. Se apropiaron de la herramienta del paro para visibilizar la violencia y la superexplotación a la que están expuestas, para evidenciar que el trabajo es también doméstico e informal, que las tareas de cuidado y crianza de los hijos realizado por las mujeres en sus hogares no son reconocidas ni remuneradas, pero conforman el soporte del sistema capitalista en la que descansa una forma de violencia estructural basada en el género. El 8 de marzo, las mujeres del mundo denuncian sus economías precarizadas y los distintos modos de violencia machista, económica, social y territorial, para derribar el modelo neoliberal, patriarcal, neoconservador y racista dominante. En Uruguay, el paro internacional de mujeres es otro día más de resistencia, lucha y acción, porque ya van 8 mujeres muertas en lo que va del año, porque 7 de cada 10 mujeres uruguayas sufren violencia de género. En 2016 hubo más de 25.000 denuncias por violencia doméstica intrafamiliar hacia las mujeres, porque no se respeta la autonomía de las mujeres para decidir y las condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, porque la brecha salarial entre hombres y mujeres alcanza actualmente el 26% en nuestro país, porque el 65% del trabajo de las mujeres es no remunerado en comparación con el 32% para el caso de los hombres, porque somos víctimas de acoso moral y sexual tanto en nuestros trabajos como en las calles, porque la presencia de mujeres en los principales lugares de decisión es escasa o nula, y porque cada una de estas desigualdades se agrava por la clase social, territorio, raza, etnia, edad, orientación sexual, identidad de género y o por estar en situación de discapacidad. Si paramos las mujeres, paramos el mundo. Desde Uruguay este spot y esta reflexión y estos datos súper interesantes sobre la desigualdad de género en el mundo. Saludamos a las mujeres trabajadoras en este día, a las compañeras aquí del canal de La Vía Yala,
de todo Bolivia y de todos los que nos siguen por las redes sociales y el mundo. No te olvides de esto, hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Chau. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y poco se recuerda cuáles son los motivos. Se pretende regalarle bombones o rosas a las mujeres cuando hoy es un día de conmemoración, memoria y recuerdo, porque un 8 de marzo de 1875 120 mujeres fueron asesinadas por la brutalidad policial. Cientos de mujeres habían salido de una fábrica textil en Nueva York para exigir mejoras salariales y para que sus salarios también se equiparen con los de los varones y por otros derechos laborales. La sociedad de la época no lo toleró y por eso las mandó a masacrar. 120 de ellas fueron asesinadas. Por eso hoy no es el Día Internacional de la Mujer solamente, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y en muchísimos lugares se han hecho manifestaciones, en muchísimos países además se hizo una huelga para demostrar la importancia y el rol de la mujer en el trabajo, en lo cotidiano y cómo el mundo no podría seguir adelante sin las mujeres. Por eso, para lograr esa igualdad, para lograr ese cambio, se necesita una modificación. Presente en Caracas, Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro hace un cierre de una serie de encuentros que marcan el 4º aniversario del fallecimiento de Hugo Chávez. Las conclusiones también del encuentro de la red de intelectuales en defensa de la humanidad son resumidas en este discurso político y en un momento muy especial de nuestra América Latina. Vamos a repasar los momentos más destacados del discurso del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. Todo este proceso que hemos vivido nos ha exigido y nos exige mucho. Cada proceso tiene sus características regionales, subregionales, nacionales. Los procesos de cambio histórico que la humanidad está abordando en este momento están en una dura pugna con las tendencias más ultrarreaccionarias que se hayan conocido desde el final de nuestro continente. El presidente también criticó al Senado de los Estados Unidos, que pidió la aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos contra Venezuela. No van a poder con nosotros. Con carta o sin carta los vamos a derrotar por la calle del medio y va a prevalecer la revolución bolivariana por encima de traidores como Almugre. La preocupación central de estos encuentros internacionales en Caracas es el avance de la derecha política en la región, que ya tiene el gobierno de Brasil y de Argentina y cuenta con el apoyo de grandes medios de comunicación occidentales para avanzar también contra otros gobiernos progresistas como el de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas. Como te decíamos, Andrés Salari se encuentra en Caracas en exclusiva para traernos información de primera mano aquí de Ojo con los Medios. Nos preparó una selección de lo más importante del discurso de Nicolás Maduro. Vamos a ver 3 fragmentos de ese discurso y empezamos ya mismo con Andrés, la introducción de Andrés y luego las palabras del presidente constitucional de Venezuela. No lo duda nadie. Ojo con los medios. Educación cultural desde muy pequeños, desde el fondo de las sociedades, tanto para niños como para niñas. Queríamos iniciar esta reflexión de esta manera en Ojo con los Medios y ya vamos a empezar con Venezuela, que es el tema que nos ha ocupado durante las últimas semanas. Se cerraron las actividades internacionales en ese país, actividades internacionales en homenaje al 4º aniversario del fallecimiento del expresidente Hugo Chávez. También hubo un foro vinculado al tema de la comunicación, organizado por la Red de Intelectuales por la Humanidad. También estuvo el 14º encuentro del ALBA y tuvimos la posibilidad de estar comunicados con Andrés, que fue especialmente a Caracas para hacer una cobertura de todos estos actos internacionales en solidaridad con Venezuela y los ataques a su democracia. Vamos a arrancar con
una nota que hace un resumen justamente de estas actividades internacionales. Dirigentes sociales y políticos, intelectuales y artistas de América llegaron a Venezuela para recordar al comandante bolivariano Hugo Chávez a 4 años de su fallecimiento. Es la diplomacia de los pueblos que se hizo presente en nuestro país para acompañarlo a usted, presidente, para acompañar a la revolución bolivariana y acompañar al pueblo de Venezuela en este momento histórico donde Venezuela ha sido seleccionado como un objetivo imperial a destruir la revolución bolivariana. Venezuela vive una hora decisiva, como afirma la declaración 14ª de la cumbre de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América Latina, el ALBA. En Venezuela se libra la nueva batalla de Ayacucho, la batalla por la segunda independencia de los pueblos de América Latina. En el acto se presentaron las conclusiones del trabajo de los invitados internacionales que debatieron en mesas sobre comunicación y movimientos sociales. El presidente Maduro fue el encargado de cerrar el acto. Criticó con dureza a los gobernantes de derecha de la región. No tengo ninguna duda, después de ver la masacre que se está convirtiendo los gobiernos neoliberales de Macri en Argentina, el gobierno golpista, ilegal de Michel Temer en Brasil, no tengo ninguna duda que la segunda ola latinoamericana será más profunda, más masiva y más radical en los cambios y transformaciones